9:40, hoy en Onda Regional nos acompaña Sara Rubira. Recibimos a la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Hay muchos temas que tratar con ella: las lluvias de las últimas horas, el Tajo Segura, los acuíferos, el cultivo en secano, la pesca, la peste porcina africana, en fin, un montón. Sara Rubira, bienvenida. Muy buenos días, bien hallada siempre aquí. Borrasca Emilia, precipitaciones en la región. ¿Cómo recibe el sector agropecuario estas lluvias? ¿Está cayendo bien el agua? Sí, aparte es un agua que ha beneficiado mucho, sobre todo en las zonas en las que estamos sufriendo la sequía desde hace muchos años. Hablamos del altiplano. Bueno, el altiplano están muy contentos los agricultores con estas últimas precipitaciones. En el noroeste también han estado entre 50 a 90 litros por metro por segundo en las últimas 24 horas. Luego ya a lo mejor en la zona de Lorca hay algunos hortícolas que sí que han sufrido un poco, por ejemplo la alcachofa. Y ahí estaremos muy pendientes, sobre todo para que no salgan hongos ni en las raíces ni en el cuello, ¿no? Y bueno, obviamente la valoración en general muy positiva, ¿no? Estamos muy contentos porque ya sabéis que aquí en la región de Murcia llueve poco. Cuando llueve lo hace de manera torrencial, no siempre en beneficio de los cultivos, pero en este caso pues sí que han sido unas muy buenas lluvias. Ya sabéis que bueno, el presidente Fernando López Miras también esta mañana lo ha puesto en su red X, de que ya estábamos en la EMET, establecía la alerta amarilla, aunque sí que seguimos pidiendo esa precaución que es muy importante para todos los ciudadanos de la región de Murcia. Unas lluvias puntuales como estas que no deben llevarnos a pensar lo que no es, ¿verdad? Quiero decir que a lo mejor estas precipitaciones dan un respiro, son un alivio, ¿no? Pero la realidad es que los embalses de la cuenca del Segura, por ejemplo, están a poco más del 20% de su capacidad. Sí, mientras que otras cabeceras están en el 70%, ¿no? Otras cuencas. Aquí en la región de Murcia siempre lo decimos, ¿no? En España hay agua, lo que pasa es que está muy mal repartida. Por eso siempre abogamos por ese plan hidrológico nacional con las infraestructuras necesarias, que lleve el agua donde sobra a donde falta, porque insistimos que hay agua. Y por supuesto que se mantengan las existentes, ¿no? Como el trasvase Tajo Segura, que para nosotros es una infraestructura vital para el desarrollo económico, social, medioambiental de todo el Levante y por supuesto para la región de Murcia. Lo acaba de mencionar, el Tajo Segura, el acueducto, parte del agua para beber y regar, parte del agua que llega a nuestra región por el acueducto Tajo Segura, desde embalses que están en Guadalajara y Cuenca, es eso, agua bien recibida, bienvenida. El sector y el gobierno regional vienen alertando sobre dos amenazas. Una sería la de la reducción de los trasvases, de los desembalses, del agua que nos llegaría, y otra, el cierre de los acuíferos en 2027. Sobre el grave impacto, las consecuencias que esto tendría en la economía y el empleo. ¿Saben ustedes en el gobierno regional cuándo el gobierno central va a aplicar las nuevas reglas de explotación del Tajo Segura? Bueno, ese recorte del trasvase Tajo Segura en un 50% que se propone desde el Gobierno de España atiende, ¿no?, a criterios partidistas, sectarios, ideológicos. Bajo ningún concepto se han establecido bajo criterios técnicos ni científicos. Por eso nosotros siempre hemos dicho que vamos a seguir dando la batalla. Hemos hecho mucha presión por parte del Gobierno de la región de Murcia, junto con el Sindicato Central de Regantes y todo el sector agrario, para que ese recorte no se produzca. Y de hecho, este miércoles se celebra el Consejo Nacional del Agua y gracias a esa presión que hemos hecho desde el Gobierno de la región de Murcia junto con los sectores implicados, pues hemos conseguido que se retire del orden del día esas reglas de explotación, ¿no? Porque al final, insisto, todo va con criterios que son partidistas y sectarios, y por supuesto que no beneficia y que se quiere reducir en un 50% los envíos del trasvase, pero lo he comentado muchas veces, no es solamente, ¿no?, para regar el campo o agua para los animales. El trasvase Tajo Segura, el trasvase Tajo Segura es la arteria de todos los murcianos, no solamente de los agricultores y los ganaderos. Estamos hablando del desarrollo económico de nuestra región de los últimos 50 años, casi 50 años. O sea, el presidente Fernando López Miras siempre habla de que es la sangre, ¿no?, de los murcianos. Y por supuesto no vamos a cesar, o sea, no vamos a parar hasta que cesen, ¿no?, en esa idea de recortar el trasvase, porque es una decisión que es injusta. O sea, que se iba a tratar en el Consejo Nacional del Agua del próximo miércoles y finalmente no se va a tocar este tema. No, se ve que el gobierno de Pedro Sánchez se ha dado cuenta, ¿no?, de la injusticia que iba a cometer
y pues han dado un paso para atrás gracias a esa presión que te comentaba antes que hemos hecho desde el Gobierno de la Región de Murcia, el Sindicato Central de Regantes y todo el sector. Entre otras cosas, lo que hay que hacer es también, para el caso de que se aplique esa reducción, pensar qué alternativas hay, ¿no?, para evitar las pérdidas económicas de millones de euros, miles de puestos de trabajo y hectáreas agrarias, ¿no? Sí, bueno, si hablamos del trasvase Tajo Segura, según un informe que tenemos de PricewaterhouseCoopers, son más de 100.000 empleos. Lo que se pierde son 100.000 familias. O sea, es que eso no se puede consentir y además es que hay 50 trasvases en España. O sea, ¿por qué tienen esa inquina con el trasvase Tajo Segura? Que además, insisto, ese desarrollo que ha dado a regiones como la nuestra ha sido fundamental, esas aportaciones que hemos tenido del trasvase para ser lo que somos la huerta de Europa. Entonces, pues, insisto, no podemos consentirlo. Y en cuanto al cierre de los acuíferos, ¿hay alguna novedad? Novedad, digo, sobre la petición que el presidente López Miras hizo al Gobierno de España de que, a su vez, solicite a la Unión Europea una moratoria hasta 2033, si no recuerdo mal, del cierre de las aguas subterráneas, ¿no? Sí, ¿Hay novedades? Lo anunció el presidente, se envió la carta al Gobierno de España para que luchara eso en Bruselas. Aquí el problema es que han puesto una fecha, ¿no?, al cierre de los acuíferos sin tener alternativas. Ninguna alternativa. Por eso el presidente pedía y solicitaba y exigía que se produjera esa prórroga hasta como mínimo 2033 para que busquen alternativas, porque pozos hay en toda la región de Murcia, pero hablamos en zonas que solamente tienen agua de pozo, ¿no?, la zona del altiplano. Ahí no hay agua, hay que recordar que no hay agua ni de trasvase, ni llega el agua desalada. Entonces, ¿qué van a hacer esas miles de familias que viven del agua de los pozos? Entonces, el Gobierno de España nos tiene acostumbrados ya a esto, pero no significa que sea justo. O sea, no puedes poner una fecha al futuro de miles de familias. O sea, tienes que tener alternativas y no la tiene. Nosotros ya se lo propusimos, que se hiciera una extensión de la tubería del Júcar-Vinalopó hacia el altiplano. Pues ellos no tienen alternativa, nosotros se las proponemos que la estudien, pero se necesita esa moratoria para que esa decisión no se tome mientras que no exista una alternativa. La falta de lluvias y otros fenómenos como el pedrisco pues provocan pérdidas en cultivos. En este sentido, ustedes han considerado que era oportuno darles 775.000 euros, esto es muy reciente, en total a viticultores de la región. ¿Por qué estas ayudas? Bueno, los 775.000 euros son para viticultores de regadío. ¿De regadío? Sí, porque bueno, nosotros... El pasado mes ya aprobamos en el Consejo de Gobierno una ayuda que anunció el presidente de 7 millones de euros por la sequía. Ahí hablamos de 5 millones para la agricultura y 2 millones para la ganadería, para el ovino y el caprino de ganadería, y para la agricultura ya estuvimos trabajando con las organizaciones agrarias para establecer esas ayudas y el cultivo que estaba más damnificado era el viñedo, pero hablamos... Te estoy hablando ahora de sequía, ¿no? Primeramente. Hablamos de viñedo, hablamos del cereal, que también ha sufrido mucho, sobre todo en la zona de Caravaca, hablamos de las plantas aromáticas y también del olivo. Entonces, ahí se han destinado los 5 millones de euros. ¿Qué es lo que pasa? Es que, el trabajo que hacemos siempre del Gobierno regional con las organizaciones agrarias y muchísimas veces también con las cooperativas es fundamental a la hora de la toma de decisiones, porque yo como consejera estoy muy en contacto con los agricultores, pero quien realmente tiene sus asociados son las organizaciones agrarias. Y a mí me gusta mucho cuando me cae dinero, ¿no? Pues hablar con ellos, a ver dónde colocamos ese dinero en beneficio siempre de los agricultores. Quedamos en hacer un sobreesfuerzo para el viñedo de regadío, porque hay zonas, como las que te he comentado anteriormente, el altiplano, en el que el recurso es muy escaso, aunque son de regadío, pero tienen muy poco recurso. Entonces, por eso hicimos esas ayudas, que en ese caso son 210 euros por hectárea. Se van a beneficiar más de 300 agricultores, cerca de 800.000 euros para lo que es el regadío. Pero tenemos a 5 millones, obviamente el viñedo, que es muy importante también para la región de Murcia. Hay muchísimas familias dependen y está pasando unos años de sequía muy, muy, muy duros. Pues entonces escogimos esos cultivos pues para ayudarles con esos 5 millones. Y luego también por la ganadería,
también es muy importante para nosotros seguir ayudando. Claro, es dinero para ayudarles a que sigan adelante con su actividad, ¿no? Claro, porque hemos empezado la entrevista hablando de las lluvias, pero no siempre hay lluvia. Por ejemplo, en la Dana Alice, yo llamaba con mucho esmero a la alcaldesa del altiplano, está cayendo, no caía nada. O sea, mientras que en una zona de la región de Murcia se desbordan, pues en la zona del altiplano no cae agua. Entonces, focalizamos siempre la ayuda, bueno, primeramente siempre miramos los cultivos más afectados por la sequía, porque ya sabéis que aquí en la región de Murcia llueve muy poco, estamos siempre mirando al cielo, rezando para que caiga y que no haga daño cuando cae. Son ayudas importantes como, por ejemplo, las directas de la Política Agraria Común o los 400.000 euros para las cofradías de pescadores, ¿no? Para garantizar también la actividad de las cofradías. Sí, era muy importante y yo me reuní con ellos el viernes y se lo anuncié. Ellos son un sector que sufre mucho las restricciones de Europa y, por supuesto, bueno, hace unos meses la alcaldesa de Cartagena y yo en un acto coincidimos también con el presidente y ella también le comentó al presidente que se necesitaban ayudas para las cofradías de los pescadores. El presidente, por supuesto, bueno, pues dijo que nos pusiéramos en contacto a trabajar de manera conjunta y de ahí ha salido esos 400.000 euros, que son 100.000 euros para cada cofradía. Están muy contentos. Yo vengo ahora de un desayuno que hacemos todos los años navideños en la consejería y, por supuesto, le he agradecido a todo el personal de mi consejería esos esfuerzos extras que estamos haciendo a final de año, pues para ayudar. Yo, aparte que se lo he dicho, Dios mío, os lo agradezco en primer lugar en nombre del presidente, ese esfuerzo por ese trabajo que habéis hecho, en nombre de esta consejera, pero sobre todo en nombre del sector primario, porque hemos sacado mucha ayuda y todavía la próxima semana el Consejo de Gobierno también irán más ayuda, pues para un sector que lo necesita mucho, y sobre todo el de la pesca. Era fundamental, insisto, por esas restricciones que están teniendo. Y si hablamos de los pescadores del arrastre, Bruselas les permitirá faenar 143 días en 2026 sin adoptar nuevas medidas medioambientales a las ya implantadas en 2025. Van a poder faenar 143 días, pero ellos y el gobierno regional reclamaban 180. Y la Comisión Europea es que había propuesto inicialmente 9 días solamente. O sea, a mí me alucinó esto, ¿no? No es de extrañar el malestar del sector pesquero, ¿no? El que el sector pesquero tiene con la Comisión Europea, con el comisario Costas Cádiz, que así se llama. ¿Está España a tiempo de presionar para lograr más días de faena o 143 es ya la cifra definitiva? Mira, 143 es la cifra definitiva. Yo te hablo, bueno, no son 9 días, no empezó por 9 días, o sea, cosa que te puede dejar más alucinar porque se empezó a negociar con 9,7. Con 9,7, cierto. 9,7, ¿no? El comisario el año pasado vino nuevo y se encontró, como él nos comentó a mí y al sector pesquero, que tuvimos una reunión con él, un caramelo envenenado, porque cuando llegó no tenía margen de maniobra. El año pasado empezábamos por 27 días a negociar y se quedó en 27. Finalmente, con unas medidas compensatorias, pudieron faenar, trabajar en este año 2025 con 131 días. Esas medidas compensatorias que tenían que hacer los agricultores, no sé si te acuerdas, porque aparte también lo dije aquí en una entrevista en Onda Regional, hablamos del cambio de los copos de las mallas, de las puertas voladoras, de los barcos. Dinero, vamos, que les costaba dinero. Claro, entonces ellos tenían que hacer el anticipo. Entonces el ministro salió diciendo que tenían que llevar a cabo esas medidas compensatorias para poder pescar 131 días y que él iba a sacar ayudas para los pescadores que hicieran esas medidas compensatorias. Bueno, son unas ayudas que están llegando tarde, mal, y en algunos casos, como son los pescadores de águilas, todavía no han llegado, y eso nos preocupa muchísimo. Entonces, este año se empezó con 9,7 días la propuesta. Ya el comisario, nosotros tuvimos varias reuniones con él, incluso la última vez que yo coincidí con él fue en un congreso del Partido Popular en Valencia, el Partido Popular Europeo en Valencia, donde ahí también asistió la eurodiputada Carmen Crespo, la eurodiputada del Partido Popular, y desde entonces hemos hecho un trabajo muy importante. Mira, el presidente Fernando López Miras, junto con el presidente Salvador Illa, Valencia, Baleares, toda la zona del Mediterráneo, no solo la región de Murcia y Andalucía, le mandaron una carta a la presidenta de la Comisión, a Ursula von der Leyen. Los consejeros lo hicimos al comisario Costas Cádiz.
hablando de que existen informes donde se habla del buen estado de los caladeros. Para que la gente no entienda, los caladeros son las zonas, ¿no?, donde los pescadores de arrastre pueden faenar. Se han recuperado especies como el salmonete y todo eso es gracias al esfuerzo y el trabajo que han hecho el sector pesquero. Y eso tenemos que destacarlo y tenemos que decirlo bien alto porque es el trabajo que han hecho ellos. Y de esos informes nos veíamos en la potestad de pedir 180 días. Se ha hecho, insisto, bueno, yo he estado muy coordinada con mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular, que tenían también esas reuniones periódicas con el comisario para poder llegar a los 180 días. Ya le dije hace una semana y media al ministro, que coincidí con él en una videoconferencia, que hay que luchar por 180 días, porque esos informes son positivos. Y el sector pesquero necesitaba esos días para faenar. Ya está bien de que se demonice a un sector que nos está dando de comer. Y es el compromiso que yo le dije que tenía que adquirir con el sector pesquero del Mediterráneo. Y finalmente pues se ha quedado en los 143. Entonces es una sensación agridulce, porque sabemos que se podía haber llegado a los 180. Se ha hecho desde la comisaría de pesca un esfuerzo también muy importante, pero la propuesta al final viene de los ministros de los 27 Estados miembros. Entonces, bueno, pues, insisto, una situación agridulce porque nos veíamos en la potestad de pedir los 180 días. Hay que aprovechar cuando los informes son positivos. Y yo ya en enero tuve una reunión cuando ya se decidieron lo de las medidas compensatorias en enero de 2025 y ya le dije que había que actualizar la situación del estado de los caladeros con ese informe. Se comprometieron conmigo que así se iba a hacer. En septiembre yo tuve una conferencia sectorial y un consultivo de manera presencial en el Ministerio y la secretaria de Pesca del Ministerio, pues no sé si es que le caló bien, pero es que se lo eché en cara. Le dije, hablamos en enero de esto. Me dice usted que todavía no sabe nada de los informes. Digo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre está aquí al lado. O sea, ¿dónde están esos informes en los que se tiene que trabajar, donde tiene que trabajar la comisión para poder defender al sector pesquero? O sea, es que igual que le dije al ministro que lo que tenía que hacer es negociar con países, hablo de Italia, de Francia, hay que negociar antes de llegar al Consejo de Agrifish. Porque después, si tú no has hecho un trabajo previo, tienes poco margen de maniobra. Y ha faltado el último empujón para llegar a los 180 días. Nos acercamos a las 10. Le voy a preguntar para terminar por la peste porcina africana. ¿Qué medidas se han tomado en nuestra región? ¿Cómo se está coordinando el trabajo con el sector? De momento parece que las medidas que se han tomado para la contención del virus en Cataluña están siendo eficaces, ¿no? Sí, bueno, mira, yo sobre este tema siempre digo calma. Calma porque es muy importante. Aquí en la región de Murcia no llega, está bien localizado ahí en Cataluña. Nosotros hace unas semanas ya nos reuníamos, cuando salió el primer foco, nos reunimos en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, también estuvo Medio Ambiente, estuvo el Colegio de Veterinarios, estuvo el SEPRONA, las Oficinas Comarcales Agrarias, la Asociación de Defensa Sanitaria. O sea, hicimos una reunión muy importante, era importante y necesaria esa reunión, para poner encima de la mesa cómo estaba la situación. Y es que la situación, nosotros tenemos un sector porcino muy profesionalizado. O sea, las medidas que se están tomando, se habla de las 3 Ds siempre, ¿no?, que es desinfectación, derratización y desinsectación. Esas medidas de bioseguridad se están tomando. Incluso, dijimos, reforzarlas, perdón. Así se ha hecho, pero hay que trabajar en lo que más nos preocupa también ahora, que es la regionalización. ¿Por qué? Porque el mercado, las exportaciones se paran. Nuestro principal mercado es Japón y Corea, sobre todo Japón. Es verdad que China está abierto, pero no es nuestro principal mercado. Y entonces nosotros lo que queremos es que desde el Ministerio, desde el Gobierno de España, se luche con esa regionalización y que la región de Murcia pueda seguir exportando. Sara Rubira, señales horarias de las 10. Gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros y feliz Navidad si no nos vemos antes. Igualmente, boletín informativo.